Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira, ya estamos a 30 de diciembre, es la antesala, señores, de este fin de año, un año convulso, un año desafiante, un año de muchos retos, retos para todo el mundo, pero para nosotros con algunas condiciones particulares mucho más. Además de esas condiciones particulares que son las crisis sanitarias que enfrentamos durante este año, también algunas limitaciones, pero condiciones extraordinarias y que vencimos finalmente, como es el caso, por ejemplo, de las elecciones que tuvimos en condiciones muy especiales, muy controversiales, en el uso que se hizo de precisamente la crisis sanitaria en tiempos de elecciones, en las manipulaciones, que sirvieron para todo, también para detonar en casos de corrupción que pasaron a engrosar viejos expedientes, o sea, todo eso. Definitivamente todo eso nosotros pudimos vencerlo y todavía estamos aquí, estamos en pie y qué pena que llegamos a esta antesala del final de año y no lo hacemos, señores, pues en condiciones respecto a la crisis sanitaria favorable, diferente, por ejemplo, de otros países de la región y de América Latina. El 56% de la ocupación de las camas ha subido precisamente y la positividad ha alcanzado unos niveles nunca antes alcanzados, ni siquiera cuando iniciaba todo el tema del coronavirus. Se nos coloca en el 37% y eso preocupa. Eso es bastante preocupante, ha sido admitido por las mismas autoridades, o sea que esa admisión del aumento de los casos de COVID podría entonces endurecer incluso las medidas que nosotros hemos venido adoptando para enfrentar el tema del COVID. El presidente Luis Abinader pidió una prórroga, pidió 45 días más, que tiene que ver con el tema del toque de queda. Y bueno, las explicaciones que da el Congreso de por qué debe aumentarse o mantenerse el toque de queda, en tanto la advertencia de que por primera vez, señores, hay más de 30.000 casos activos del coronavirus. Como pueden ver ustedes, en medio de la falta de civilidad, falta de educación, irreverencia e irresponsabilidad de mucha gente, nos ha llevado a esta situación respecto al tema de la crisis sanitaria, el coronavirus. ¿Qué debemos hacer? ¿A qué debemos apelar? Tenemos que seguir apelando justamente a la conciencia de la gente. Vamos a asumir y vamos a asimilar ese 75% de casos que tenemos que son asintomáticos y vamos a simplemente, movido por la solidaridad, a pensar en que como asintomáticos que podemos ser positivos, no tenemos el derecho y sí la responsabilidad de cuidar a nuestros abuelos, a nuestros padres, al vecino, a nuestros semejantes que están en condiciones mucho más vulnerables, en tanto seguimos echando el pleito, señores, para que finalmente podamos vencer, porque estamos ya a la vuelta de la esquina, las vacunas vienen ya en el primer trimestre del año, aunque nosotros como países del tercer mundo no tenemos las mismas facilidades que esos países del primer mundo en que ya se empezó a aplicar, pero bueno, vamos entonces mientras tanto a cuidarnos todos, pero no es solo mala noticia, ahí está, vuelvo y les cuento. Señores, el seguro con 100% de cobertura para los policías es una información y es una noticia buena que queremos compartirle. Yo creo que es una deuda pendiente, lo había prometido el presidente Luis Abinader desde campaña, más atención a guardias y policías. Por tanto, esa cobertura que ahora implica, señores, que a partir de ahora los más de 39.000 agentes de la Policía Nacional van a tener, sin importar el rango, acceso al servicio de salud a través de esos plan máximo del SENASA, deberá ser extensivo también a los militares, por las responsabilidades que tienen y por los bajos salarios e incluso comparables con los países de la región, hasta con Haití, muy por debajo. Entonces, yo creo que esa es una buena noticia dentro de todo lo que nosotros hemos tenido en estos días que enfrentar. Veía con buenos ojos y sobre todo por el buen ánimo que asoma en esta criatura, señores, que fue víctima de ácido del diablo. Ustedes recuerdan el caso de Yokairi, de esta jovencita que fue atacada por 3 delincuentes miserables, que ya se depositó una acusación contra estos 3 infelices, señores. Una práctica que aquí le ha dañado la vida a mucha gente. Y
Viendo el caso de Yokairi con buenos ojos, y quiero destacarlo porque son cuestiones, señores, bastante lacerantes cuando ocurren, sobre todo en personas jóvenes. Recordar también los casos de muchos desaparecidos en este país y muchos casos inconclusos a los que hay que poner el dedo sobre el renglón. El caso de Yokairi me remonta al de la niña Liz. Ustedes recuerdan el caso de la niña Liz del ensanche Isabelita. A mí de manera muy particular la verdad me revolotea y me tortura y me apena mucho porque como periodista le hemos dado seguimiento a ese caso y se lo vamos a seguir dando. Señores, todo así de la nada. Una niña de 8 años no desaparece así nada más porque sí, con versiones encontradas. Primero de un vecino que habló y que se presume violación, pero que dijo que sí, que la mató, que la lanzó al mar, pero después recogió sus palabras y dijo que actuó bajo presión. No importa, como sea. Nosotros creemos que cuando aquí se quieren hacer las investigaciones pertinentes sobre casos, aquí se llega a un feliz término. Entonces yo quiero apelar de nuevo por lo terrible que fue ese caso a las autoridades, al fiscal adjunto de aquí del municipio de Santo Domingo Este, al señor Mircea de Guzmán. Guzmán es el apellido, para que ellos expliquen qué ha pasado con el caso de la niña Liz Marie, qué ha pasado con ese caso, porque así nada más la gente no se desaparece. Lo último, y es el tema que quiero tratar un poquito más en profundidad, tiene que ver con el presidente Luis Abinader por un lado y las advertencias que hizo al país de que nadie está por encima de la ley, y eso por supuesto tuvo que ver con un match que hubo entre dos situaciones que se han dado y que vamos a parar y vamos a detenernos ahí. Dos situaciones bajo ataques de unas actitudes totalmente expresiones muy prepotentes, como es el caso de las pretendidas genuflexiones que se quieren hacer con las revelaciones en contra de las autoridades que tratan de humillar o que tratan de menospreciar a otros solamente porque tienen o ostentan rangos inferiores, lo que confirma, señores, esos delirios de grandeza que se expresan en distintos niveles, en el nivel civil, también en el militar. Pero en el caso vamos a ver en paralelo tres casos, vamos a ver en paralelo. El caso del general del ejército que ustedes vieron con el miembro de la DGC, frente a una violación que hacía este señor respecto a un miembro de la DGC, obviamente de un rango mucho menor, pero de la policía, en el que este decía que le estaba irrespetando y que estaba faltando el respeto y que estaba cometiendo violaciones porque no le estaba haciendo un saludo. Entonces, lo primero es, y qué bueno que algunos compañeros han puesto el dedo sobre el renglón para recordar, señores, a mucha gente en este país, pero incluido a los miembros de la policía y también de los cuerpos castrenses, que están todavía pensando y en la lógica de esos remanentes y nostalgias de la dictadura de Trujillo aquí, que se expresó de diferentes maneras, y una de las maneras en que se expresó fue precisamente con la militarización de la policía, haciéndola un cuerpo represivo, cuando realmente la policía lo que es un cuerpo civil que está para auxiliar a la ciudadanía en términos de la seguridad ciudadana y civil. Entonces, yo no sé si ese general, en medio de, si no lo es, una actitud bastante arrogante y prepotente frente a una falta de ese policía de la DGC, de que le hicieran el saludo cuando incluso no estaba vestido de militar, respecto a la falta que él había cometido parándose de manera inadecuada. Yo creo que trajo de vuelta todas esas situaciones que todos sabemos que aquí en el tiempo siempre se han expresado. Esa es la verdad. Entonces el presidente Luis Abinader, bueno, pues refiriéndose no solo a este caso, no, también de gente que se quieren poner por encima de la ley, igual que el caso del general respecto al DGC, bueno, de lo que ocurrió con un diputado respecto a una miembro también de la policía que fue incluso supuestamente agredida por ese diputado, también valiéndose
valiéndose de la inmunidad que implica ser parte y miembro del mundo del primer poder del Estado, que es el poder congresual. Entonces, inmediatamente, cuando se habló del caso de Sadoki Duarte, pues todos salieron a defender, sus colegas salieron a defender, solo yo pienso que por aquello de que los bomberos no se pisan la manguera. Pero lo que resulta, señores, es que ese tipo de actitudes que ahora ocurre entre un miembro del Congreso o entre un agente de la policía que no militar y un militar que parece o por desconocimiento o por esa mentalidad retrógrada y trujillista pretendía el taconeo de este policía. Señores, en ese caso, ustedes pueden imaginar lo que ocurre con la sociedad civil. Ustedes pueden imaginar qué ocurre con todos y cada uno de nosotros cuando esta gente, en medio de su arrogancia, ¿verdad?, de su petulancia por las colindancias que tienen con el poder, nos vemos en algún tipo de situaciones o con alguien, que en este caso es el diputado, a los que tendremos nosotros que chuparnos definitivamente por 4 años en medio de su inmunidad, o el caso de este general que aun cuando se supone que es delante de otra autoridad, aunque sea civil, ya ustedes vieron la actitud que mantuvo. ¿Qué no será con nosotros, que al final del día somos los que con lo que aportamos al fisco sostenemos a toda esta gente? Entonces yo creo que la inmunidad de los legisladores, ¿verdad?, y esa actitud del militar en una policía, que yo creo que es momento mucho más allá de todas las cosas que ellos merecen por el trabajo que realizan, sobre todo los policías de bajo rango y militares también. Es momento, yo creo que es de una necesidad, y es una necesidad de una reforma a ese cuerpo civil, que le quede bastante claro a mucha gente, a ese cuerpo civil que no puede reformarse a sí misma para ver si de una vez y por todas puede zafarse y desvincularse de esa mentalidad trujillista, de esa mentalidad y de esos remanentes y esas nostalgias de la dictadura que yo pienso a casi 60 años de tiempo debería de ir mermando en la mente, no solo de los policías, que son un cuerpo civil, también de los militares y de la sociedad toda. Señores, vamos a darle like si les gustó esta transmisión y a compartirla, a suscribirse los que no lo han hecho, por supuesto, y a opinar. Para nosotros es muy importante cuando ustedes opinan. Lo que ustedes piensen, no importa, si están en contradicción con lo que hemos dicho, esa discusión es interesante y nos puede arrojar mucha luz, así es que háganlo. Soy Ivonne Ferreras.